Se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Cuando alguien pierde la esperanza, pues ya se da por derrotado, por perdido. La esperanza es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable aquello que se desea. Si tenemos un equipo de fútbol que va perdiendo tres goles a cero, todavía tiene alguna esperanza, pero meten un gol y ya tiene una esperanza mayor. Mete el segundo, está todavía con más esperanza. 3-3, ya hay una esperanza que sí se puede ganar. Y el público empieza a gritar, sí se puede, sí se puede. Esa esperanza ha ido creciendo, pero por eso se siente que ya se puede lograr lo que se va a alcanzar. El pueblo judío estaba esclavizado en Egipto y tenían la esperanza de un día ser librados. Era una cosa muy difícil que pudieran alcanzar su libertad. Y apareció Moisés y empezó a hacer milagros por medio de las plagas, y la esperanza se fue perfeccionando hasta que se logró lo que se quería. Este pasaje que vamos a estudiar hoy trata de esto, cómo el pueblo judío tenía desde el principio la esperanza de acercarse a Dios, de ser salvado, de tener la salvación en sentido espiritual y material también. Y esa esperanza ellos la querían lograr, tenían la esperanza de lograrla por medio de obras, por medio de cumplir las obras de la ley, esas obras que la ley les ordenaba hacer para alcanzar la salvación. Era una esperanza remota, sombría, porque la ley ellos veían que nadie la podía cumplir. O sea, hay una mejor esperanza. Cuando llega Cristo, esta esperanza no solamente es esa esperanza, sino que es mejor que la esperanza que tenían. Vamos a ver esto en este pasaje de Hebreos 7, del 11 al 19. Dice así la palabra de Dios. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado aquel mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nadie perfeccionó la ley y la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te pedimos que nos ayudes, como ha dicho el autor de la carta,
Son cosas difíciles de entender, quizá complicadas. Hay que razonarlas, hay que entenderlas, hay que tener calma, paciencia, profundizar en lo que dice la palabra y pedimos que nos ayudes con tu espíritu, que nos ayudes con nuestra paciencia, con tratar de poner atención en lo que dice tu palabra y que esto finalmente nos haga entender eso que necesitamos para llegar a estar más cercanos a Dios por medio de Cristo. Ayúdanos, obra tú, obra tu espíritu entre nosotros y que esto sea para tu gloria. Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. La distancia entre Dios y el hombre es enorme. Es insalvable para el hombre. El pecado lo separa y lo aleja de tal manera que solamente por la condescendencia de Dios el hombre puede acercarse. Debe hacerlo con reverencia, con temor y temblor. Se ha rebelado contra la ley que debe obedecer. Es un rebelde, es un delincuente que ha quebrantado la ley. Dios, con su amor, gracia y misericordia infinitos, proveyó la manera para que el hombre se acercara nuevamente y se restaurara la comunión. Cuando el pecado entró en el mundo por el pecado de Adán, Dios le enseñó al hombre que debía hacerse un sacrificio que derramara sangre, porque la paga del pecado es la muerte. El castigo por el pecado es la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. Y al ofrecerse un sacrificio, esa pena establecida por la ley se cumplía. La víctima no era culpable, pero Dios la aceptaba como sustituto del pecador, que era un anticipo que señalaba a un sacrificio perfecto que efectivamente quitaría de en medio el pecado que separaba al hombre de Dios. Había una sola manera correcta de ofrecer los sacrificios. Había varios requisitos que se debían cumplir. Estaba prescrito en la ley qué características debía tener la víctima y en qué forma debía hacerse el sacrificio. También el lugar en el que debía hacerse. Este lugar fue cambiando. Primero fue en el tabernáculo mientras el pueblo estaba en el desierto, después ya en la tierra prometida en el templo. Debía haber ahí varios elementos, debía haber un altar y se detallaba el orden de todo lo que se debía hacer con la víctima, que se debía sacrificar y qué se debía hacer con la sangre de aquella víctima. Eran ritos muy complicados que debían ser cumplidos rigurosamente por el sacerdote para que el sacrificio fuera aceptado. Si se fallaba en algo, no era aceptado, no era acepto el sacrificio, no era aceptable. El sacerdote lo tenía que presentar como embajador, como un intermediario entre Dios y el hombre. Lo ofrecía a favor del hombre como un intercesor. Todos esos detalles fueron dados por la ley de Moisés, pero desde antes que fuera dada la ley, el pueblo de Dios sabía que se tenían que ofrecer esos sacrificios y lo hacían. Caín y Abel, los hijos de Adán, ofrecieron cada uno su ofrenda. Una fue
aceptada, la otra no, por estas características que debía ofrecer la víctima. Después de ellos, muchos otros también los ofrecieron, sin que se hubiera dado la ley. El mismo Abraham, Noé, Job, hablamos de esto también. Todavía antes de que fueran dados esos detalles en la ley. Cuando la ley fue dada por medio de Moisés, quedó establecido que de las 12 tribus de Israel, una tribu por cada uno de los hijos de Jacob, eran 12, la tribu de Leví estaría al servicio de Dios y recogería los diezmos de todos los demás para su sostenimiento propio y también para el sostenimiento del servicio del templo o del tabernáculo. Y de esta tribu, solo los varones de una familia, de la familia de Aarón, podían ejercer como sacerdotes, los descendientes directos de Aarón. Ellos eran los encargados de presentar los sacrificios. Entonces, para los judíos, la institución de los sacerdotes, esa institución del sacerdocio era muy importante, era fundamental para su relación con Dios. Había algunos lectores originales de esta carta que eran judíos que habían creído el Evangelio y habían reconocido a Cristo como aquel Mesías al que estaban esperando, pero los detenía la presentación que hizo el autor de la carta como el supremo, sumo, gran sacerdote. Pues después de todo, Cristo no era descendiente de Aarón, ni siquiera era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Según la ley, no podía ser sacerdote y por lo tanto no podía hacer la función principal del sacerdote, que era acercar a los hombres pecadores a Dios. Su pensamiento era que solo el sacerdote era el que podía cumplir esto según la religión judía. Y ellos lo tenían ahí en esa religión, por lo que sí, creían en Cristo, pero además necesitaban cumplir con lo que la ley decía. El autor, con base en la escritura del Antiguo Testamento, les demuestra que hubo un sacerdote del Dios Altísimo, que además era rey. Y eso fue mucho antes de que fuera dada la ley. Abraham, el padre de la nación israelita, lo reconoció y lo honró como sacerdote, dándole el diezmo de todo lo que había obtenido en la guerra contra una alianza de reyes. Este rey sacerdote, llamado Melquisedec, recibió el diezmo de parte de Abraham, y el que recibe los diezmos en Israel, Leví, la tribu de Leví, los pagó a Melquisedec debido a que genéticamente estaba todavía en los lomos de Abraham, su padre. En lo que se ve que el sacerdocio del Antiguo Testamento pagaba el diezmo al sacerdocio de Melquisedec. El que se encargaría de recoger los diezmos pagaba los diezmos, los estaba dando. Esto muestra que Melquisedec está en una posición superior de autoridad sobre Abraham y sobre toda la descendencia de Abraham, entre ellos Leví. Es una prueba de que el sacerdocio de Melquisedec es superior al sacerdocio de Abraham. El menor es bendecido por el mayor. Por lo tanto, Melquisedec mostró que es mayor que Abraham porque lo bendijo. Por su parte, Abraham aceptó que Melquisedec
estaba en una posición de autoridad mayor que él cuando recibió la bendición. La clase de bendición que se menciona aquí no es simplemente eh, desear el bien a otros. Esa bendición sí la pueden hacer los menores por los mayores. Es el acto de declarar la buena intención de Dios de otorgar el bien al que es bendecido. Esa bendición la hace una persona con autoridad de parte de Dios, una autoridad que Dios le ha dado. Como intermediario, le pide a Dios la bendición a aquel al que quiere bendecir. Con todo esto, el autor repite el concepto de la superioridad de Cristo en todos los aspectos posibles. Nada lo iguala. Por lo que el sacerdocio levítico no puede representar con exactitud el sacerdocio de Cristo. Ese sacerdocio de Cristo es de un orden superior, de un orden eterno. Dios envió a Melquisedec para darnos un tipo más exacto del sacerdocio eterno de nuestro Señor. La expresión más completa de la fe es entrar a la presencia de Dios. Nosotros decimos que tenemos fe cuando decimos que estamos en la presencia de Dios, en el lugar santísimo, donde Él está. Él está en el cielo. Y nuestra fe es poder tener comunión con Él. Poder acercarnos sin obstáculos. El judaísmo acerca al hombre a Dios, pero de una manera limitada. En la religión judía, el velo siempre estaba ahí. El velo no dejaba ver con claridad. De hecho, ellos no podían siquiera ver este lugar santísimo. Un velo grueso estaba siempre ahí, atrás estaba oscuro, y ahí entraba el sumo sacerdote solamente una vez al año. Ese velo representa esta separación, aún por medio de la religión y del sacerdote. Solo por la sangre de Jesucristo, por su intercesión sacerdotal constante a la diestra de Dios, con base en su sacrificio perfecto en el Calvario, se abre el acceso directo a Dios, quitando el velo, quitando todo lo que está en medio. Hay un nuevo orden. El antiguo orden llegó a su fin, se volvió obsoleto. El sacerdocio levítico es reemplazado por un mejor sacerdocio. Es la perfección, dice el versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? El sacerdocio de Aarón no duraría para siempre. El orden de Melquisedec anticipaba la llegada de otro tipo de sacerdocio. Necesariamente, el nuevo orden reemplazaría al antiguo y sería mejor. El pueblo antiguo de Israel tenía la revelación de que el Mesías sería rey y sacerdote. En combinación el Salmo 10 y Génesis, el Salmo 110 y Génesis en el pasaje que habla de Melquisedec. Si el sacerdocio de Aarón hubiera sido perfecto, otro sacerdocio pues sería innecesario. Si un sacerdote del orden de Aarón pudiera ir
superando a sus antecesores, perfeccionando lo que hacía, hasta el grado de que un día pudiera tener acceso perfecto al Padre, el Mesías no tendría para qué ser sacerdote de un orden diferente. Desde un principio, el plan de Dios era hacer a un lado el sacerdocio levítico. Antes de que hiciera el pacto con Abraham, antes del inicio de la nación israelita, Dios le mostró al padre de la nación israelita, a Melquisedec, un sacerdote de un orden mayor, de ese orden que vendría de sus descendientes. Abraham lo reconoció y Dios nunca olvidó este orden que quedó ahí mostrado a Abraham. No, Dios no lo olvidó, pero al parecer los lectores de la carta, judíos, muchos años después, lo habían olvidado. La palabra perfección significa cumplimiento, como la terminación de un proceso, la culminación. Tiene el sentido de madurez o estar completo. Aquí está usada para referirse al objetivo final del cristianismo, que es tener acceso a Dios por medio de la salvación en Cristo, que finalmente es el mismo objetivo que tenía la religión judía, aunque tenía este intermedio de la religión judía para mostrar la perfección en Cristo. El versículo dice que la perfección no llega por medio del sacerdocio levítico. El sacerdocio existe para reconciliar a los hombres con Dios mediante un sacrificio para expiar sus pecados. Pero el sacerdocio del orden levítico era solo un símbolo que describía la reconciliación real, la reconciliación verdadera. Era solo un símbolo de la limpieza del pecado, porque la sangre de los toros y machos cabríos no puede quitar los pecados, como dice el autor de la carta un poco más adelante, por lo que era un sacerdocio imperfecto que no daba a los hombres un real acceso a Dios. La ley no puede perfeccionar a los hombres porque no puede acercar a los hombres a Dios. Servía como sombra y tipo, pero era incapaz de llevar al hombre a la plena comunión con Dios. El objetivo de la ley y del sacerdocio de Aarón era acercar a los hombres a Dios, pero eran imperfectos. No podían cumplir con ese objetivo en el sentido de que por sí mismos no tenían el poder para hacerlo. Necesitaban el sacerdocio de Cristo. La perfección del sacerdocio consiste en dar acceso a Dios. Esta perfección pertenece solo a Cristo. Dice Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una persona es perfeccionada cuando por el sacrificio de Cristo obtiene un acceso completo a Dios. El sacerdocio levítico no podía dar este acceso completo. Jesús dijo: nadie viene al Padre sino por mí. Y esto se los dijo a los judíos que estaban bajo el antiguo pacto de sacerdocio levítico. Por la ley de Moisés se instituyó el sacerdocio levítico. La ley estaba vinculada de manera inseparable
con la jerarquía religiosa de Israel. Cualquiera que tratara de cambiar el sacerdocio de Aarón era acusado de estar contra la ley de Moisés y podía ser condenado a muerte. De hecho, esto le pasó a Esteban, que fue acusado de hablar cosas contra el lugar santo y por eso fue apedreado hasta la muerte. Pablo también fue atacado ahí en el templo por supuestamente hablar en contra de la ley, querer cambiar las costumbres del pueblo. La ley no consideraba cambiar el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio era inseparable de la ley. Los sacerdotes enseñaban la ley de Dios y sus promesas. Estos hombres, más allá de sus imperfecciones, eran el soporte principal de la fe de Israel, ya que las palabras de Dios les habían sido confiadas a ellos. Los judíos que recibieron la carta deberían entender que Cristo traía la perfección y que necesitaban romper con los rituales y sacrificios que se repetían constantemente sin llegar nunca a la perfección. Necesitaban olvidar esas figuras. Esas figuras no eran la realidad de la salvación en Cristo. Mientras se aferraran a la religión y confiaran en los sacrificios, nunca quedarían libres de su pecado y nunca tendrían acceso a Dios. Los sacrificios del antiguo pacto solo cubren el pecado, pero no lo pueden eliminar. Como aquellas pieles que Dios les dio a Adán y a Eva. Cubrieron sus pecados, cubrieron su desnudez, cubrieron su pecado de una manera temporal e imperfecta. Hay un grado de perdón, pero el perdón no es absoluto y no es definitivo. El perdón permanente y el acceso a Dios solo pueden venir por Jesucristo, en el nuevo pacto y en el nuevo sacerdocio. Dice el versículo 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Cuando aquí dice cambiado, significa poner algo en lugar de eso que ya estaba ahí. El cristianismo tiene su raíz en el judaísmo, pero no es simplemente la mejora del judaísmo, es el reemplazo, es el cambio por algo que es mucho mejor. Para un judío cristiano, su fe cambiaba al cristianismo. El nuevo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, no mejoraba el sacerdocio de Aarón, tomaba su lugar. El sacerdocio de Aarón ya no tenía ningún valor, ni siquiera como una imagen de la salvación, ni para cubrir temporalmente el pecado. Ya es inservible. Al estar ligados el sacerdocio y la ley, el cambio del sacerdocio significa también un cambio de ley. La ley en la Escritura muchas veces se refiere a todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que es el Antiguo Pacto, pero también significa la ley de Dios, que son los 10 mandamientos. Y aquí la ley se refiere a los ritos y ceremonias que Dios ordenó a su pueblo en el antiguo pacto. Como Dios se los ordenó, formaban parte de su ley, se le llama la ley. A esta ley ligada a todos los rituales que tenían que hacer los sacerdotes,
al ofrecer los sacrificios es la llamada ley ceremonial. Es la que ya no está vigente, al no existir ya el sacerdocio levítico. Debido a su ineficiencia, el sacerdocio levítico tenía que ser reemplazado, como profetiza el Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Debía haber un nuevo sacerdocio, no como el de Aarón, sino como el de Melquisedec. Y no solo eso, dice el autor que si el sacerdocio fue cambiado, es necesario que también haya un cambio en la ley que respaldaba a ese sacerdocio. El pacto antiguo, el pacto mosaico, ya no sigue. Y eso lo va a demostrar ampliamente y se va a detener en los detalles en el capítulo 8, el autor. Aquellos judíos no podían regresar a un sacerdocio incompleto y a un pacto obsoleto cuando delante de ellos estaba un superior, gran sumo sacerdote que cumplió perfectamente el objetivo del sacerdocio y reunió para siempre a Dios con los hombres. Todo el sistema de la religión judía cambió. No solo cambió, fue sustituido por un nuevo orden, un nuevo sacerdote, un nuevo sacrificio, un pacto completamente nuevo que trae con él una nueva ley. Hoy ya no nos acercamos a Dios por medio del sacerdocio de Aarón, ni de acuerdo a las ordenanzas del culto del Antiguo Testamento. Una vez venida la perfección, la realidad a la que apuntaba el sacerdocio de Aarón, nuestra forma de orar a Dios cambió. La ley ceremonial del Antiguo Testamento está obsoleta. Regresar a ella y confiar que mediante el cumplimiento de esas leyes, confiar en que mediante nuestras obras podemos acercarnos a Dios, es menospreciar lo perfecto y regresar a lo imperfecto. Dicen los versículos 13 y 14. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. El linaje de este sumo sacerdote mostró también que la ley, esa ley que ordenaba que solamente los descendientes de Aarón podían ser sacerdotes, que esa ley había sido cambiada. En ninguna parte previó la ley que alguien no perteneciente a la tribu de Leví fuera sacerdote, y mucho menos que ofreciera sacrificio, el gran sacrificio fuera del altar del templo. Aún así, todos sabían que este sumo sacerdote surgió de Judá. Las escrituras enseñan claramente que el Mesías tenía que venir de la familia de David, que debía nacer en Belén. Todos los evangelios muestran que esa descendencia era del linaje del rey David. Era rey y también era sacerdote. Nadie de la tribu de Judá podía servir en el altar según la ley de Moisés. Cuando Usías, un rey, quiso ofrecer incienso en el templo, fue castigado con la lepra inmediatamente. Cualquier persona de otra tribu que se quisiera acercar al lugar santísimo era ejecutada. Como descendiente de David, Jesús estableció un nuevo reino, no terrenal,
sino espiritual. Si Jesús llegaba a ser sumo sacerdote, era por un orden diferente, diferente al de Aarón, y su sacerdocio no era hereditario. El sacerdocio de Jesús es semejante al de Melquisedec. Es un sacerdocio real, de rey, eterno y perfecto, que reemplazó al sacerdocio levítico, hereditario, temporal e imperfecto. Dios no nos acepta hoy sobre la base de los sacrificios hechos por hombres. No nos bendice por medio de una clase especial de hombres consagrados a Él. No nos acercamos a Dios en un lugar especial del planeta Tierra, al que llamamos templo. Nos acercamos a Dios mediante Jesucristo. Dios, quien desarrolló la ley, tiene la autoridad para cambiarla. Una vez consagrado a Jesús como sumo sacerdote, de acuerdo a la promesa, según el orden de Melquisedec, entonces cambió la ley que prohibía eso. Ahora el sacerdote también es nuestro rey, pero es sacerdote y un rey que trascendió los cielos. En Israel hubo una sucesión de reyes y sacerdotes, uno y luego otro y luego otro. Pero Jesús terminó para siempre con esa sucesión cuando en el año 70 Israel fue asediado, el templo destruido y el pueblo de Israel se dispersó. Hasta el día de hoy, ese pueblo no tiene rey, no tiene templo, no tiene sacerdotes, no tiene sumo sacerdote. Se terminó la sucesión de reyes y sacerdotes porque Dios constituyó un rey, el rey que prometió a David, y el sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Y se hizo no de acuerdo a la ley de Aarón, no se hizo por esos requisitos, se hizo por su carácter santo. Jesús vivió una vida de obediencia perfecta, cumpliendo todas las demandas de la ley de Aarón, de la ley de Moisés. Murió por los pecados de su pueblo, haciendo obsoletos los sacrificios presentados por los sacerdotes. Resucitó de entre los muertos victorioso y ascendió, trascendió los cielos y fue coronado en gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Fue establecido como sacerdote eterno en el santuario celestial, al cual entramos hoy por medio de la fe. De manera que hoy ya no tenemos un reino terrenal, sino uno celestial y eterno. Un reino indestructible, inmortal. Y tenemos además un sacerdote eterno, por medio del cual podemos conocer a Dios y tener comunión con Él eternamente. Jesús, por su perfecta justicia, nos hizo perfectos, lo que no podía hacer la familia de Aarón, siendo también ellos pecadores. Y por el sacrificio de sí mismo, nos reconcilió con Dios y ahora tenemos paz para con Dios. Nos podemos acercar a Él con libertad en todo tiempo, en cualquier momento, en todo lugar en el que invoquemos su nombre. Eso nunca pasó en Israel. La vida indestructible, versículos 15 a 17. Y esto es aún más manifiesto
Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esto es evidente si se levanta un sacerdote distinto a semejanza de Melquisedec. Distinto no es solamente diferente, es de otra clase. Hay una diferencia en cuanto a cualidades de uno y otro. Es diferente. Se levanta, tiene el sentido de que se levanta por sí mismo. Este sacerdote diferente no tiene antepasados sacerdotes, no lo es por herencia. Aquellos descendientes de Aarón podían reclamar su derecho por quién eran sus padres. Jesús tiene derecho por quién es él. Los requisitos para los sacerdotes levíticos eran principalmente físicos. La piedad no era un requisito. Hubo sacerdotes que fueron especialmente impíos, como los hijos de Elí. Y ellos pues eran impíos y fueron castigados por su maldad. Dios los castigó, pero la piedad no era requisito para que fueran sacerdotes. El requisito es que fueran descendientes de Aarón. Y aún entre esos descendientes de Aarón, si tenían algún defecto físico, podían ser, ¿no? Más bien los descalificaba, un defecto físico. Habla de un testículo magullado y algún defecto físico, ya los descalificaba. No se requería una calificación moral o espiritual. Su servicio no tenía nada que ver con su carácter, con su personalidad o con su santidad. Por el contrario, el sacerdocio de Jesús, a semejanza del sacerdocio de Melquisedec, estaba basado en quién era él. No tenía nada que ver con su cuerpo físico, sino solamente con su poder eterno, con el poder de una vida indestructible. Y aunque Jesús se ofreció a sí mismo como sacrificio en la cruz, su vida no finalizó. Él conquistó a la muerte y vive para siempre. Y está en este momento sentado a la diestra de Dios en el cielo. Por medio de su sacrificio, cumplió todos los objetivos del sacerdocio arónico. Y mediante su vida, sin fin, asume el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Jesucristo hizo lo necesario que Aarón no logró. Nos llevó a la presencia de Dios y nos ancló ahí para toda la eternidad. Tenemos la mejor esperanza. Versículos 18 y 19. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Dios dejó a un lado lo antiguo e imperfecto, lo dejó atrás, quedó anulado. Hoy no estamos esperando, como lo hacía Israel en el Antiguo Testamento, a uno que nos justifique y nos reconcilie con Dios, tal como lo anticipaba la ley. Ahora tenemos una mejor esperanza. Esa esperanza de Israel es nuestra en Jesucristo. Por medio de él tenemos un acceso completo a Dios.
El Espíritu ahora mora en nosotros. Todos podemos acercarnos a Dios y conocerlo, desde el más pequeño de nosotros hasta el mayor. Todos pueden conocer a Dios y disfrutar de Él a través de Cristo. Ya no estamos limitados por rituales externos, por obras nuestras ni de nadie, sino que tenemos un camino abierto para acercarnos confiadamente a Dios. Y lo que nos guarda es una mejor esperanza, porque en la unión con Cristo, un día también triunfaremos sobre la muerte y viviremos para siempre. Somos herederos de una vida indestructible. Tenemos ya la esperanza de una vida eterna que fue inaugurada con la resurrección y exaltación de Cristo en gloria. El sacerdocio de Jesús es superior porque ofrece lo que la religión nunca pudo: perfección y cercanía real con Dios.